¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto, Ado? Estoy harto de esto. No puede ser que siempre pase lo mismo. Chau. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante japonesa Ado, esta vez con su más reciente publicación que se llama Episode X o Episodio 10, entiendo que será. La música y la letra es propiedad de Ayase, integrante de una de las bandas que ya hemos analizado que se llama Yasobi, que si no viste esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción y puedes dejar también escrito cualquier otra recomendación al respecto, así que vamos a ver qué pasa con Ado en esta nueva canción. Fíjate que ya comenzamos de por sí con esa maravillosa respiración antes de que comience a cantar, que es algo muy estilístico, porque desde un tiempo a esta parte se acostumbró mucho a cortar todas esas respiraciones por considerarlas feas o poco estéticas para las canciones, y sin embargo, en mi opinión, me parece que en Ado es casi una marca registrada, todos esos sonidos extra musicales, pero que colaboran musicalmente con lo que estamos escuchando. Y fíjate que la guitarra empieza con una progresión ascendente. Maravilloso. Y la voz cuasi susurrada de Ado al principio, hablándonos muy íntimamente. Ponete auriculares para disfrutarlo más. Y ahora, por supuesto, aparecen las voces de Ado duplicadas. Si estás utilizando auriculares, las vas a escuchar de un lado y del otro, superpuesta a sí misma, que queda maravilloso. Y la introducción de una batería muy al estilo EDM, ¿no? Parece música electrónica muy acelerada, como esa música para anime a la que nos tiene acostumbrados Ado, y también muy cercano al hardcore del cual ya hemos hablado en el canal. Y dicho sea de paso, no hay una introducción específica de la canción, sino que respira Ado y comienza a cantar solo con la guitarra, y ahora se introduce la percusión, así que avancemos un poco más para ver con qué más nos encontramos. Ok, ahora sí se puso, lo llamó a Skrillex y le dijo, che, vamos a hacer una collab, bro. Fíjate que esta parte suena muy al estilo dubstep, ¿no? Y fíjate que es muy interesante que justo en esa parte del videoclip a la personaje le empiezan a crecer como partes de hielo, y lo que se escucha musicalmente tiene esa rugosidad propia del hielo o del frío cuando va envolviendo a un objeto o a un ser vivo, básicamente, que tiene esa rugosidad tan característica y es muy interesante. Y algo también muy notorio de todas las producciones musicales de Ado es que siempre tiene estos quiebres completamente inesperados y que atentan contra nuestra atención, pero positivamente, porque nos hacen que estemos convocados constantemente a escucharla. Me gusta mucho esto. ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto, Ado? Yo estoy completamente anonadado por tanta información. Como habíamos dicho en la primera parte, teníamos este ascenso desde Fa menor, Fa, Sol, La bemol, Si bemol. Hermoso todo. Y ahora pasa de esa sección tan dubstep a algo más, sí, más hardcore, con cierto tinte jazzero, ¿no? Y utiliza este acorde que es un Sol bemol o Fa sostenido mayor. Y hace la famosa progresión de anime, escuchá. Y después se clava en el dominante, en un Si bemol 7, que vamos a ver si resuelve al Mi bemol o sigue en otra sección. Todavía no entramos al estribillo. Esta canción está buenísima. No me la han recomendado, vi que la publicó y dije voy a hacer un video, pero si tenés alguna recomendación al respecto, dejala escrita de abajo en los comentarios, y si querés que el video sea dedicado especialmente para vos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Gracias. Si utilizás auriculares vas a disfrutar de muchísima música, sobre todo del piano, que aparece muy bien, pero muy bien introducido. La producción, no me fijé en los créditos, no lo recuerdo, sé que la composición y la letra es
de Ayase, como dijimos, el integrante de YOASOBI, con el cual tengo entendido que ya ha trabajado previamente Ado. La voz, por supuesto, es de la maravillosa Ado, pero no sé si fue él o ella o en conjunto que han hecho la producción musical de por sí, es decir, la preparación de toda esta pieza maravillosa. Y fíjate que esto sí, claramente tiene que ser el estribillo y lo que hace es retomar los acordes que habíamos escuchado previamente en esa suerte de puente medio jazzístico anime, pero ahora los acordes duran un poquito más. Clava ahí un disminuido absolutamente de la nada y queda maravilloso. Y fíjate que la energía de esta parte es abrumadora. Además, para ser un artista a la que no le conocemos la voz, es muy interesante siempre todos los videoclips que tiene animados. Hay muchísimo trabajo detrás y además ella es una gran performer. Ya vimos en el primer video análisis que hicimos sobre su interpretación de la canción Aishite, 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 que si no la viste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde en vivo y en directo en un estadio está en el escenario a oscuras pero encerrada en una caja como si fuera una jaula, el escenario lleno de luces pero justo su sector a oscuras para que no le veamos la cara. Ese misterio colabora también con la grandiosidad de su performance vocal y artística en general, porque tengo entendido que también es una gran productora, porque es productora de Phantom Zeta, un grupo del cual también tenemos un video en el canal que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Nos encanta Ado, claramente. Porque además, fíjate que tiene estas partes tremendamente danzables con las que uno no puede más que empatizar física y emocionalmente para poder compenetrarse con la pieza. En términos musicales seguimos con la misma progresión de acordes, están pasando muchas cosas en simultáneo, te recomiendo escucharlo con auriculares muy pacíficamente. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, así que si te interesa que hagamos algún análisis reacción sin estos cortes comerciales, recordá, como te dije antes, que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, como ya lo han hecho otros tantos suscriptores para los cuales hemos hecho los videos que han solicitado con dedicación especial, y además vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal para que cada vez podamos conocer más y más músicos, artistas, cantantes que sean de tu agrado para compartirlos con todo el resto. Así que avancemos. Ok, ¿viste el riff que hubo en el final? Esta es una canción muy particular que se despega del estilo que veníamos viendo en las otras canciones interpretadas por Ado. No del estilo vocal, claramente, porque es ella misma. No hubo ningún grito de esos exasperantes que estamos acostumbrados en Ado. Pero ahí hubo un riff final, que le podríamos llamar riff. Muy interesante, ¿no? Que clava esa séptima de sensibilizada para resolver en el si bemol. Hermoso. Otra de las características de Ado, los cromatismos, ¿no? Como si pasara por todas las teclas blancas y negras del piano que ya hemos visto en otros análisis, y en esta pequeña sección instrumental, que es un puente, vuelve a la progresión original, que era esa subida constante que habían utilizado desde el principio de la canción. Hermoso todo, muy bien. Muy tranquilo por ahora, más allá del estribillo que es súper enérgico. Solito. Sutil. Las partes estrictamente musicales, es decir, las que son solo instrumentales, fíjate que son sutiles, porque ahí apareció una guitarra hermosamente tocada que hizo un pequeño solo sobre una vuelta de los acordes. Bueno, dos vueltas en realidad. No, fue una sola. Y volvió a lo que era la estrofa original con los acordes que ya venía trabajando. Me gusta muchísimo esta canción, la verdad que es un Ado 100%, un full Ado. Si tenés alguna otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios, como así también si recomendás cualquier otro artista que sea de estas características o de toda la ola musical japonesa contemporánea. También por favor compartilo debajo en los comentarios para que podamos conocer nueva música o nuevas canciones de Ado. ¿Quién te dice?
fíjate que al principio de cada frase, el tan tan, aparece una voz segunda de ado o una segunda voz de ado reforzando esa parte. Y esta progresión que asciende constantemente también da la sensación de precipicio, de que algo se está precipitando constantemente pero nunca llega, porque es algo que está todo el tiempo moviéndose hacia arriba y cayendo al punto de inicio para volver a ascender, como el mito de Sísifo prácticamente. Así que avancemos un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo en esta versión de la canción Episode X o Episode... No creo que sea 10, porque si no hubieran puesto 10, pero tiene sentido que sea episodio 10. Esto tiene que ver con algún anime, porque ya hemos visto que Ado también ha musicalizado algunas piezas de anime, así que déjalo escrito debajo en los comentarios, ya lo sabes. Avancemos. No, estoy harto de esto. No puede ser que siempre pase lo mismo. Chau. This is the worst. Vuelvo a mi modo zen para poder continuar con este análisis. Ok, como habrás escuchado, en esta sección, que es casi la última parte de la canción, y calculo que hará 2 o 3 estribillos seguidos para terminar con todo el poder, modula, es decir, cambia de tonalidad. Recordemos que antes esta sección, que es el estribillo, comenzaba en sol bemol o fa sostenido mayor, y ahora subió todo un semitono. En esta sección que hace la famosa progresión de anime, si te gustaría saber cómo componer sutilmente una pieza de anime, tengo un video tutorial específico al respecto que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, pero acá lo que hizo fue trasladar todo un semitono hacia arriba. La progresión original era esta, y subió todo un semitono, con lo cual ahora se escucha así. Que colabora con esta misma sensación que estaban reflejando desde el principio de que todo se está precipitando y creciendo constantemente, y por eso han subido un semitono. Qué maravilloso todo, no puedo parar de hablar tan rápido. Dios, avancemos. Y además todas las voces de Ado duplicadas, quintuplicadas, la cantidad inescrutable de veces que hemos escuchado a Ado en una sola canción, diversificada en múltiples voces, colaborando con esa orquestación coral tan característica que tiene y que tanto nos gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de la música de Ado? De cómo la interpreta, de cómo la hace, de cómo la produce. Me gustaría leerte debajo en los comentarios, porque es verdad que uno la escucha y por lo menos... En mi parecer, yo vengo más del lado del rock, si se quiere, y del progresivo, pero toda esta música es tremendamente convocante, abrasiva, es muy interesante, pero me gustaría saber, vos, que sos fanático de Ado, si es que lo sos, ¿qué es lo que te gusta de ella? ¿Qué es lo que te gusta de su música? ¿Cómo llegaste a ella? Si le pudiste ver en vivo alguna vez, todo dato de color o en blanco y negro es más que interesante, así que continuemos porque estamos cerca del final de la canción. Y el sí clavado ahí arriba, que parece que encima está coruciado. Hay más de un Ado cantando esta misma nota que se sostiene mientras está toda la progresión de bajo, ¿no? Porque es una nota que está en común con 2 de los 4 acordes, pero que después funciona muy bien como novena en el caso del La mayor y como... ahí como si fuera una cuarta suspendida en el caso del fa sostenido menor, hermoso. Y en un momento, en la segunda parte de la frase, que venía sol mayor, la mayor, fa sostenido menor, si menor, viene sol mayor, parece que clava este disminuido como hacía antes, y va al si menor para convertirlo en si mayor y volver con la progresión. Es decir, convoca a un acorde dominante, que es esto, tenso, que uno espera que resuelva acá, pero ellos simplemente renuevan la progresión. Hermoso todo. Nos acercamos al final de la canción, que dice de la siguiente manera. No te vayas todavía, que queda algo de video. Ok, y fíjate que revalida esa suerte de riff vocal que habíamos escuchado antes. Claramente ahora todo corrido un semitono hacia arriba, con lo cual si el riff era... ahora tiene que ser... hermoso todo. Es bellísimo todo esto, y en el final de la progresión vuelve a el ascenso
original pero trasladado a la nueva tonalidad. Escuchemos esta última sección para ver cómo finaliza esta maravillosa canción que tiene un videoclip alucinante, es tremendo, ahí como la reina de hielo. Si alguno jugó al Warcraft 3, Frozen Throne, ahí hay una referencia. Me cortaron la música muy pronto. Esa es otra de las características de las producciones de Ado, o por lo menos de toda la nueva ola de música japonesa, la ola contemporánea, podríamos decirle, que vienen con algo muy frenético y ¡pum!, clavan el corte de repente y es como a uno le deja con las ganas de seguir escuchándolo. Me ha gustado muchísimo escuchar y analizar nuevamente a la maravillosa cantante japonesa Ado. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Ado que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.